que busques segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 8. Es la porción que vamos a estar considerando nuevamente como parte del tema que comenzamos el domingo pasado, donde el Señor nos estaba recordando que nosotros tenemos como hijos de Dios una asignación que cumplir y que esa asignación es la que tú debes seguir, y esa asignación tú la vas a poder llevar a cabo en plena conexión con el corazón del Padre. No hay forma que tú puedas cumplir tu asignación, decía yo el domingo pasado, como le quieras llamar, propósito de vida, si no es a través de la conexión que tú puedas tener con el Padre. Porque Él es la fuente, y Él, como fuente de nuestra vida, como nuestro Padre, Él es el perfecto, el soberano Dios que nos va a guiar y nos va a dar todo lo que podamos necesitar, esa plenitud de vida para nosotros poder llevar a cabo en esta tierra lo que hay en su corazón, que es nuestra asignación. Y decíamos en 2 de Timoteo 4, del 1 al 8, que Pablo está aquí dirigiendo estas palabras a su hijo espiritual Timoteo, y él estaba diciendo cómo él, como apóstol de la gracia, como apóstol del Señor, había peleado la buena batalla de la fe, había terminado la carrera y él había permanecido fiel. O sea, lo que el padre espiritual le estaba diciendo a su hijo espiritual era que él había cumplido su asignación y estaba ahora anhelante, como dice el versículo 8, de poder recibir, diga recibir, el premio, la corona de justicia que el Señor le iba a dar a Pablo por haber cumplido con todo lo que el Señor le había delegado. Así que Pablo le está recordando a su hijo espiritual Timoteo que cumpla su asignación, que cumpla su ministerio. Y dice la palabra en el capítulo 4, versículo del 1 al 8, la quiero retomar nuevamente en la Nueva Traducción Viviente: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido, este es Pablo hablándole a Timoteo, encarecidamente. Diga encarecidamente. Dilo de nuevo, encarecidamente. Esto como que Dios te lo está pidiendo a ti también, encarecidamente. Predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Eso es fundamental en esta mañana. Y no es casualidad, diga, no hay casualidades en Dios. No es casualidad que los hombres, la red de hombres amigos, este miércoles en el programa radial de tu iglesia, tu familia, tu casa, que se transmite todos los miércoles de 7 a 8 a través de Restauración 107.9, los hombres en un sinfoneo de Dios y en una unanimidad y en un espíritu precioso. Yo los escuchaba desde la salita donde estaba recibiendo las peticiones de oración. Estaban hablando de un tema poderoso sobre lo que es el tiempo Kairos y el tiempo Cronos. Y realmente, cuando yo los escuchaba, yo decía, wow, si ellos supieran que el domingo que viene yo voy a hablar un poco del tiempo. Ni mi esposo lo sabía. Así que Timoteo le dice, llegará el tiempo, diga, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. ¿Cuántos creen que ese tiempo va a llegar? ¿Va a llegar? Por eso es tan importante que mientras Él pueda ser hallado, tú lo busques. Que mientras Él pueda ser escuchado, tú lo escuches, la voz del Espíritu. Porque dice ahí claramente la palabra, que es infalible, que llegará el tiempo donde no se escuchará más la sólida y sana enseñanza. ¿Cuántos consideran que en esta casa se ha predicado sólida y sana enseñanza? Para la gloria de Dios, amén. Así que Pablo seguía diciéndole a Timoteo, diciéndole cosas bien importantes, y otras de las cosas que le dice en el versículo 3: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza y seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír.
Wow. ¿Qué será lo que los oídos se mueren por oír? Toda distorsión de la palabra de Dios. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Tenemos que tener cuidado con los mitos. Pero tú, diga, pero yo, recibe esa palabra para ti. Aunque Pablo se la dijo a Timoteo, dile, pero yo, dígalo en esta mañana. Y allá en las redes sociales diga, pero yo debo mantener la mente clara en toda situación. No tengan miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. En cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo la venida del Señor. ¿Cuántos esperan, digo nuevamente hoy, la venida del Señor con anhelo? Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana si tú eres de los que estás esperando la venida del Señor con anhelo. La venida del Señor hay que anhelarla. Y se manifiesta cuando nosotros nos movemos a apresurar la venida de Dios. Nosotros hemos enseñado en esta casa que apresurar la venida de Dios implica predicar el evangelio del reino. Así que en esta mañana yo quiero que tú salgas por esa puerta entendiendo que tú tienes una asignación bien contundente que llevar a cabo en este tiempo. Diga, en este tiempo. En este tiempo cronos, pero que es el tiempo kairos de Dios, para que el centro cristiano, reino de embajadores, y para que toda iglesia que ha sido constituida por Dios pueda predicar el evangelio del reino. La gran comisión de ganar almas con el evangelio, de cuidarlas, de discipularlas en la verdad y llevarlas en la comisión de la impartición del poder del Espíritu Santo, que es el protagonista en este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Así que Pablo le estaba diciendo a Timoteo que se tenía que mantener preparado el tiempo oportuno. A veces como seres humanos pensamos que el tiempo no es oportuno. Dios nos está llamando a decirle algo a alguien, o nos está inquietando el Espíritu Santo a predicar algo a una persona, y a veces en nuestra humanidad y en nuestros propios argumentos decimos, es que este no es el tiempo oportuno, es que en este momento como no es el oportuno, en este lugar. Yo sé que tú me estás hablando, Espíritu Santo, pero ¿tú estás seguro que tú quieres que en este lugar, en este mismo preciso instante, yo le diga a esta persona esto que estoy recibiendo por el Espíritu? Y a veces entramos en unos argumentos con el mismo Espíritu Santo y decimos, no, ahora no, vamos a dejarlo para después. Pero el Espíritu Santo de verdad que te guía hacia toda verdad, conoce lo más profundo del corazón del Padre y sabe lo que quiere manifestar en ese tiempo kairos de Dios. Pero a veces nosotros en nuestra humanidad, con los argumentos que se oponen a la voluntad de Dios, comenzamos a debatir con el Espíritu Santo y comenzamos en estos momentos a decir, en estos momentos donde Él nos está llamando a hacer algo, no, este no es el tiempo oportuno. Pero te voy a preguntar en esta mañana, ¿quién sabe más que tú? ¿Quién es el Dios que todo lo conoce? ¿Quién es el Padre de las luces que todo lo conoce? ¿Quién es el Espíritu que escudriña el corazón del Padre y nos revela a nosotros como hijos de Dios lo que hay en el corazón del Padre? Ese Espíritu Santo, ese consolador, esa guía que nos está continuamente diciendo, esto es lo que vas a hacer hoy, esta es la asignación que tú tienes que llevar a cabo en este momento. Pero a veces nos ponemos un poco tímidos, a veces nos da miedo, a veces nos da inseguridad, pero en esta mañana te dice el Señor, yo eché fuera todo temor. Predica la palabra, habla la palabra. Cuando el Espíritu te inquiete en un tiempo oportuno, porque es el tiempo oportuno para tú hablar, porque se va a manifestar el kairos de Dios en esa vida y esa vida va a recibir a Cristo como su Señor y Salvador, habla la palabra.
La palabra dice que cerca está de ti la palabra. Pero a veces pensamos que la palabra está lejos, que Dios no nos puede usar porque estamos con una mentalidad tan religiosa de que estamos viviendo en condenación. Cuando dice la palabra que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, pero se nos mete la religión y comienzan los argumentos altivos que se oponen a la voluntad del Padre a detenernos en nuestra asignación. Diga, pero yo no me voy a detener en mi asignación. No hay tiempo que perder, decía yo el domingo pasado. Y hablábamos de cómo el Padre Espiritual está hablando al Hijo, de que lo anima a cumplir su asignación en tiempo o fuera de tiempo. En otra versión dice, enseña, redarguye, corrige. O sea, Dios nos ha dado toda la autoridad como hijos de Dios por medio de Cristo, de poder corregir, de poder animar, de poder llevar a las vidas que están en confusión a un alineamiento de la sabiduría del corazón del Padre para que puedan caminar de acuerdo a lo que hay en el corazón de Él. Así que con toda seguridad yo me imagino que Timoteo estaba abrazando esas palabras de su padre espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Él estaba conectado a su padre espiritual. ¿Por qué? Porque él había visto en el padre espiritual que no era perfecto, pero había visto la unción. Había visto cómo Pablo, que antes era perseguidor de la iglesia, había sido encontrado literalmente con la gracia y le había emulado a él. Como padre espiritual, el poder vivir en la gracia y en la voluntad de cumplir la asignación que el Padre le había delegado. Entonces yo me imagino que entre muchas emociones Timoteo estaba un poco triste porque ya el tiempo de la separación iba a venir. Pero en cierta medida yo creo que a Timoteo le fortalecía el poder ver en su padre espiritual cómo él había vivido dignamente por su gracia, con toda pasión, la asignación que el Padre le había delegado. Yo creo que en cierta medida no hay mejor consuelo, decía yo, que cuando tú estás en ese momento donde tú estás cerca de una persona que va a partir. No hay mejor satisfacción que recordar cómo esa persona fue de impacto a nuestra vida, cómo fue un ejemplo a seguir, cómo esa persona de cierta manera con todas sus debilidades nos pudo dejar un legado. Y yo me imagino que Timoteo, entre medio de todas esas mezclas de emociones, se sentía en paz y se sentía consolado. ¿Cuántos dicen amén? Así que todo eso lo hablamos el domingo pasado. Pero la pregunta de esta mañana, y con esto vamos a continuar. La pastora me está hablando de asignación, de que tengo que cumplir una asignación, de que el Padre me está llamando en este tiempo Kairos, diga tiempo Kairos, a cumplir algo, una asignación, una encomienda. Que es una encomienda que está avalada por el Padre y que está comprometido con usted a que el Espíritu Santo de verdad le ayude a cumplir esa asignación. Por ahí tenemos que empezar. No hay excusa cuando tenemos la convicción de que si el Espíritu está con nosotros, si el Espíritu Santo de verdad está con nosotros, Él definitivamente nos va a guiar hacia toda verdad. No va a haber ningún error. Si el Espíritu Santo está en el asunto y tú como hijo de Dios tienes la convicción de que estás cumpliendo tu asignación bajo la guianza del Espíritu Santo, tú no tienes por qué temer. Tú te tienes que mover en este tiempo oportuno de Dios, en este tiempo Kairos, en lo que Dios te está llamando a hacer. Y te vengo a decir de parte de Dios que Dios te está llamando a hacer algo y Dios te va a dar todos los recursos que tú puedas necesitar para respaldar la asignación que el Padre te ha dado en el nombre poderoso de Jesús. Pero tú tienes que tener fe, tú tienes que levantar el escudo de la fe en este tiempo y no te puedes dejar llevar en medio del cumplimiento de tu asignación por lo que tus ojos naturales están viendo, porque si no te vas a detener, porque si no te vas a desanimar, porque si no te vas a desenfocar y sobre todas las cosas, decía yo el domingo pasado, sobre la cual ya oramos, que te vas a confundir. Y Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de verdad.
Y el Espíritu de verdad nos guía hacia toda verdad. Así que la pregunta en esta mañana, chicas, Perla del Mar, Brooklyn y Emma Rocío, le voy a decir cuál es la pregunta. A mí sí le voy a hacer una pregunta. Póngase a pensar en esta mañana. ¿Cuál es la asignación de Emma Rocío? ¿Cuál es la asignación de Perla del Mar? ¿Cuál será la asignación de Brooklyn? ¿Cuál es la asignación de estas tres chicas? Póngase a preguntarse ustedes mismas, ¿cuál es mi asignación? Y ahorita ustedes me van a contestar, ¿sí? Ahorita. ¿Cuál será la asignación de cada embajador que está aquí en este lugar? ¿Cuál será tu asignación, amigo que nos sintoniza por las redes sociales? Porque a veces hablamos mucho de asignación, pero no logramos entender cuál es nuestra asignación. La pregunta que muchos nos hemos hecho o que le hemos hecho a Dios siempre, ¿cuál es mi asignación? Así que te voy a dar 3 preguntas a consideración para que si las llevas delante de Dios, Él te pueda ayudar, si no estás claro, a encontrar o confirmar cuál es tu asignación. Te vas a hacer estas 3 preguntas. ¿Qué amo hacer o qué me apasiona hacer? ¿Cuál es tu pasión? Y esta pregunta tú te la vas a contestar sin religiosidad. ¿Cuál es tu pasión? ¿Qué tú amas hacer, joven? ¿Qué tú amas hacer, niña? ¿Qué tú amas hacer, dama? ¿Qué tú amas hacer, caballero? ¿Qué tú amas hacer, amigo que nos sintoniza en las redes sociales? Comienza a buscar cuáles son esas cosas que te apasionan hacer, que amas hacer, que cuando tú las haces, mis chicos, son productivas. No estamos hablando de simples gustos o placeres, aunque Dios quiere que nos den nuestros gustitos y nuestros placeres, ¿verdad? En orden, amén. Pero te estoy hablando en términos de cosas importantes, como por ejemplo, si tú eres una persona que te apasiona hablar con la gente, que cuando tú vas por la calle tú dices, contra, me da pena de esta persona que está viviendo acostada en ese banquito en la plaza todos los días, bajo sol, lluvia, sereno, con una adicción a alcohol, a drogas, que no tiene un hogar. Si cuando tú pasas por la plaza tú ves a esas personas y el corazón, como decía el domingo, se te vuelve una pasita y te da una compasión. Por ahí tú debes buscar qué es lo que Dios quiere hacer contigo a través de eso que tú sientes cuando tú ves a esa persona. Y tú me podrás decir, pastora, pero es que todo el mundo pasa por ahí, le debe dar pena a esa persona que está en la plaza en esa condición. Yo te tengo que decir que mucha gente pasa y no le pasa nada. Lo mira y dice, pues, él se lo buscó. Porque somos rápidos para juzgar. Pero a veces no nos detenemos a pensar qué fue lo que llevó a ese hombre a estar en esa condición. ¿Sabes una cosa? Al igual que usted tiene una historia, cada persona en la calle tiene su propia historia. Y la iglesia del Señor no está para estar juzgando. El único que vendrá a juzgar, escúchame bien, el único que vendrá a juzgar y que tiene toda la autoridad para juzgar es el juez justo. Déjele ese trabajo al Padre. Pero a veces la iglesia no estamos cumpliendo con nuestra asignación porque para justificar no salir de nuestra comodidad, nuestro argumento que se opone a lo que Dios quiere que usted haga como esa asignación, es decir, él se lo buscó. Eso es resultado de sus acciones. No negamos que es el resultado de sus acciones, pero porque es el resultado de sus acciones, ¿no merece misericordia? ¿No merece gracia? ¿No merece compasión? Pregúntese usted eso. ¿Qué amo hacer? ¿Qué es lo que me apasiona hacer? ¿Mejorar el medio ambiente? Ay, pastora, eso no es bíblico. ¿Cómo que no? Si en Génesis se estableció que nosotros como hijos de Dios fuimos llamados a reinar, a sojuzgar, a dominar, a cuidar este planeta Tierra que Dios nos ha dado, que hemos sido bien irresponsables dañando el medio ambiente.
¿Y qué tal si parte de tu asignación es levantar un movimiento donde tú puedas mejorar el medio ambiente? Y puedas de una forma u otra cumplir tu asignación, y esa asignación va a ser el puente que te va a ayudar a ti a poder llegar a vidas para que vengan a los pies de Cristo y puedan descubrir su asignación. Dios usa puentes, Dios usa lo que tenga que usar. Dios usa hasta, si tú tienes pasión por los animales, Dios va a usar todas esas cosas. A veces nosotros nos ponemos tan fragmentados y decimos esto es de Dios y esto no es. Tú eres un ser holístico. Dios te creó espíritu, alma y cuerpo. Y todo tu ser está vinculado al deseo y al corazón de Dios para con tu vida. Pero a veces nos ponemos tan religiosos porque la religión nos amoldó y nos encajonó. Que me gustó mucho esta predicación que Karina y Jonathan trajeron una vez. Yo creo que en un momento la tienen que volver a. Porque a veces nos encajonamos en paradigmas, somos limitados. Entonces tenemos que ver que toda cosa que Dios nos llama a hacer tiene que tener un sentido de vida y un propósito de vida, y que realmente está vinculado a la asignación que Él nos ha encomendado. Obviamente predicar la palabra. Si a ti te apasiona predicar la palabra, y predicar la palabra va más allá de un podio precioso que podamos tener. Predicar la palabra implica tú estar frente a un ser humano que tiene necesidad de Dios, y tú de corazón, dirigida por el Espíritu, en medio de lo cotidiano, tú puedas hablarle del amor de Dios por medio de Jesús en la cruz. Que tú puedas impartir una palabra de reino que traiga vida a esa persona que está delante de ti. Así que esa pregunta te la debes hacer. ¿Qué amo hacer o qué me apasiona hacer? Pregunta número 2. ¿En qué soy bueno? Dios nos da habilidades para llevar a cabo nuestra asignación. Eso es lo primero que tú tienes que entender. Dios te dio la habilidad. Úsala. Así que esas habilidades que tú tienes, Cristal, te van a ayudar a ti a poder encontrar ese camino. A veces pensamos que no estamos en el camino correcto, pero Dios, que nos ama tanto, se encarga de una forma u otra de que nosotros quedemos en el carril de su asignación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le pueden levantar un fuerte aplauso a papá? Porque cuando de momento nos descarrilamos, el Señor nos encarrila y nos pone en su cauce para fluir en el río de Dios y cumplir nuestra asignación. Pregunta número 3. ¿Qué necesita el mundo de mí? Betsaida, ¿qué necesita el mundo de ti? Esa pregunta nos va a ayudar a nosotros mucho. Dígame, va a ayudar mucho. Porque esas habilidades que Dios nos ha dado no todas son para que se conviertan en nuestra asignación, pero cuando tú unes tu pasión, tu habilidad y tu servir a la gente, ahí encontrarás tu asignación. Porque las habilidades definitivamente que tú tienes son para servir a los demás. La palabra dice claramente que nuestro modelo al cual nosotros seguimos, que es Jesús, que Él vino a esta tierra a servir y no a ser servido. Pero la iglesia en ocasiones está haciendo todo lo opuesto. Yo voy a ir para ese culto, me voy a sentar en esa silla hermosa para ver si la pastora predica bien. Vamos a ver cuál es el menú. Entonces estamos bien exigentes a veces en las iglesias y a veces nos hartamos de comida chatarra. Y esa sí la creemos. Selah. Así que, ¿cuál es mi asignación? ¿Qué amo hacer o qué me apasiona hacer? ¿En qué soy buena? ¿En qué soy bueno? ¿Qué necesita el mundo de mí? Lo vas a descubrir.
Y cuando tú descubras esto, tu pasión se va a unir a esa revelación que Dios te está dando. Y se mete ahí la habilidad y el deseo del corazón del Padre fluyendo ahí, produciendo el querer como el hacer por su buena voluntad, y te vas a mover sin carga, te vas a mover free, libre. Lo vas a hacer, te lo vas a disfrutar. ¿Cómo tú sabes que tú estás en el cumplimiento de una asignación? En el tiempo kairos de Dios. Porque comienzas a hacer las cosas y te las disfrutas. Pero tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque a veces el enemigo nos pone apatía y a veces pasamos por experiencias que nos amargan. Y de pronto, como estamos amargados y apáticos, nos decimos, esto no es para mí, esto no es para mí. Y te está engañando. Hay una confusión ahí que tiene que ser ahí libertada en el nombre de Jesús. Porque lo primero que va a atacar el enemigo es atacar tu identidad para el cumplimiento de tu asignación. Entonces los embajadores del reino tienen que discernir los tiempos como los hijos de Isaacar. La palabra dice que los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos. Y yo creo que yo le estoy hablando a una generación de jóvenes, de damas, de caballeros, de niños que tienen el Espíritu Santo de verdad y son entendidos en los tiempos. ¿Cuántos dicen amén? Una vez tú descubras tu asignación en la vida, vive para cumplirla. Ejemplo, vuelvo a Pablo. Admiro mucho al apóstol Pablo, pero más admiro a Jesús. Amén. Pablo amaba a Dios. Era bueno, según su historia, en organizar personas. ¿Cuántos coinciden conmigo? Él era bueno edificando iglesias, dirigiéndolas. Era muy bueno para saberse toda la ley y enseñarla. Cuando aún era Saulo de Tarso, miren cómo él cumplía bien su asignación. Aunque era perseguidor de la iglesia, pero lo hacía bien, que eso era parte de su genética. Hacer las cosas bien aunque estaba errada. Pero cuando él era Saulo de Tarso, eso lo hacía muy bien. Le daban cartas de permiso para ir a buscar a los cristianos que no estuvieran haciendo lo que la ley de Moisés decía o lo que los fariseos creían que decía, y lo hacía muy bien, persiguiendo a la iglesia. Pero cuando Dios le mostró lo que necesitaba el mundo, pero cuando Dios le mostró a Pablo lo que necesitaba el mundo de él, se cayó del caballo. No se cayó del caballo nada. Hay gente que dice que era el caballo, pero no un caballo. Esa pregunta se la tengo que hacer a Jesús cuando me encuentre con él cara a cara. ¿De dónde se cayó Pablo? Vamos a ver, ¿dónde tú crees, Jonathan? ¿De una motora? ¿De dónde se habrá caído Pablo, Ronnie? ¿De un Ford Track? No importa de dónde se cayó. Lo importante es que Pablo tuvo un encuentro con el Cristo de la gloria y pudo descubrir su asignación. Y cuando Dios le mostró lo que necesitaba de él, que era predicar a Cristo, ahí encontró su asignación. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Yo no sé. Cuando uno ve la Biblia desde esta óptica y estudia a estos hombres, uno dice, wow, qué mal agradecida es la iglesia. Qué mal agradecida a veces somos. Qué privilegio, ponte a pensar. Qué privilegio de que Dios, por el puro afecto de su voluntad, pensó desde la eternidad en tu vida para ponerte en un tiempo y un espacio para ser un embajador en cadenas de Cristo y cumplir una asignación. Tú pudiste haber sido una pieza no seleccionada, pero Dios te seleccionó. Qué privilegio. Y a veces se nos hace tan difícil servir, a veces se nos hace tan difícil predicar y se nos olvida de que ese Dios omnisciente, ese Dios Padre nos consideró para cumplir algo aquí en la tierra. Él tiene confianza en ti. Es tiempo de corresponder. Nuevamente lo digo, en una predicación lo dije. Es tiempo de corresponder en este tiempo kairos a la confianza que Dios te ha dado. Deja el argumento. Si Dios confía en ti, ¿por qué tú no confías de que Dios confía en ti?
¿Y cómo yo sé que tú no confías en lo que Dios te ha confiado? Porque no quieres hacer lo que Dios te ha mandado a hacer. Porque desconfías de ti mismo. Tú eres tu peor enemiga. Tú eres tu peor enemigo. En una ocasión el apóstol Jaime predicó de los enemigos que tenemos. Y a veces la gente se enfoca que el mayor enemigo es Satanás. Y ese no es nuestro mayor enemigo. Ese fue vencido en la cruz y ya tiene un destino final. El peor enemigo puede ser el yo, nosotros mismos, que nos negamos a cumplir la asignación del Padre cuando el Padre nos está llamando a cumplir la asignación y no nos queremos negar al yo. ¿Cuántos dicen amén? Principios importantes con relación a la asignación que el Padre te ha encargado y encomendado. Existen otros principios importantes, mis amados, que debemos tomar en consideración para poder llevar a cabo nuestra asignación. Tienes que entender que esa asignación, y yo espero que esta expresión me la entiendan, no llega de golpe. Muchas veces la asignación que el Padre nos está dando a llevar a cabo, de pronto tú no lo vas a conocer de primera intención. No va a llegar de golpe, como que aquí está toda la asignación que Grace va a cumplir. No se conoce de una sola vez, sino que se va aclarando con el tiempo. Diga, con el tiempo. Y como dijo Karina en el devocional, en Eclesiastés 3, dice que todo Dios lo hizo hermoso en su tiempo. Y en cada tiempo cronos, Dios va a dejar fluir el tiempo kairos para ir de nuevo mostrándote un poquito más, diga un poquito más, de la asignación que Él tiene contigo. A veces nosotros nos desesperamos y queremos ver el big picture, el cuadro completo. Y como no vemos el cuadro completo, pues no me voy a mover, no voy a hacer nada. Y ahí caemos en la trampa de caer en un tiempo inerte, diga tiempo inerte. Y en ese tiempo inerte te quedas dando vueltas en el mismo lugar como le pasó al pueblo de Israel y quedaron muertitos en el desierto, abombados, moviéndose en lo mismo. Porque algo que yo te tengo que decir, que para cumplir la asignación del Padre, tú tienes que entender que tú estás sumergido en el río de Dios, tú no estás sumergido en una charquita donde ahí todo ahí estático. No. Cuando tú estás cumpliendo la asignación de Dios, tú tienes que ver en tu vida un movimiento. Tú tienes que ver en tu vida el río de Dios fluyendo. Tú tienes que ver en tu vida cómo esa asignación va en incremento. Tú tienes que ver en tu vida cómo el día se hace perfecto. Dice la Biblia que la luz de la aurora de los justos va en aumento hasta que el día es perfecto. Cada día Dios te va a ir mostrando un poquito más de lo que es tu asignación. Pero tienes que estar pendiente a ver lo que Dios quiere mostrarte. Pero a veces estamos como ciegos y Dios declara en esta mañana que Él va a ungir tus ojos con colirio y tú vas a poder ver en este tiempo kairos lo que Dios quiere hacer contigo. Dáselo fuerte al Señor si se lo vas a dar. No te limites en aplaudir. Aquí estamos en una iglesia libre, así que se va a ir aclarando con el tiempo. Solo asegúrate que anhelas y te apasionas por hacer su asignación. Y Dios te irá mostrando, créanme, el camino para llegar a ella. Pero a veces fallamos, como le pasó a Abraham. Aunque Abraham salió de su tierra y su parentela. Pero a veces queremos que Dios nos revele todo. Somos así por naturaleza. Pero Señor, tú me estás diciendo que salga de mi tierra y de mi parentela al lugar que yo te mostraré. Señor, pero ¿por qué no me lo muestra? Señor, pero ¿por qué tú me das un chintito? Dime más o menos cómo es la tierra. ¿Habrá uvas, aunque sea de playa? ¿Habrá algún rito para que yo me bañe? Ay, Señor, yo voy a estar cómoda en esa tierra. Y empezamos a argumentar. Entonces, el Señor te está diciendo, sal de tu tierra y tu parentela al lugar que te mostraré. Si Dios te lo está diciendo, ¿tú vas a desconfiar de Él? ¿Tú crees que Él te va a llevar por un despeñadero a que te mates por el pozo Jacinto?
O tú entiendes que cuando Dios nos llama a hacer algo que nos saca de nuestra comodidad, nos está llevando a algo que de cierto va a satisfacer y nos va a dar plenitud, porque vamos a estar en el mismo centro de la voluntad del Padre. Y en la Biblia podemos encontrar muchos hombres y mujeres que, a pesar de que no entendían tres pepinos para dónde iban, le creyeron a Dios, salieron en fe y pudieron ver la manifestación de la gloria de Dios, porque se movieron en cumplir su asignación, aun cuando no entendían a cabalidad todas las cosas. Diga, yo no lo entiendo a cabalidad, pero yo sí sé que yo tengo en este tiempo, Kairos, que cumplí mi asignación. Así que debe ser entendido en los tiempos, el punto número 2. Debe ser entendido en los tiempos, así que asegúrate de no entrar en ella, o sea, en la asignación, antes de tiempo, porque también eso pasa. Muchas veces uno entra a las asignaciones que el Padre nos está encomendando antes de tiempo, diga antes de tiempo, y ahí es que empieza la ansiedad. Esto causa ansiedad. En la palabra, jóvenes, damas, caballeros y niñas, en la Biblia, en la palabra de Papá Dios, joven que me escuchas en las redes sociales o vida que nos está sintonizando, en la palabra de Dios que te estoy predicando, quedó evidenciado que muchas personas se lanzaron antes de tiempo y no le fue nada bien. El mismo Abraham, que salió de su tierra y de su parentela, tuvo una crisis con Sara. Adelantaron su asignación, todo el mundo sabe la historia. Y no esperaron a tener su primer hijo de ellos, porque ellos mismos dijeron, várgate, yo estoy caído aquí. Yo, una vieja. Allá el tiempo se me pasó, que yo voy a tener un hijo con Abraham. Y en esos argumentos que se oponían a lo que ya Dios había hablado, se tiraron fuera de tiempo, se adelantaron a su asignación y no esperaron a tener su primer hijo ellos, sino que Sara, muy bien dice la historia que es real, permitió que Abraham, para que tuviera un hijo, ¿qué hizo? Que se lo dio y le ofreció su marido a su sierva Agar, y de ahí nació ¿quién? Ismael. Y de Ismael vienen las principales naciones árabes que han peleado por 4,000 años contra el pueblo de Israel, más o menos. Así que cuando tú te adelantas, es el principio que quiero establecer en esta mañana. Cuando tú te adelantas en destiempo a la asignación del Padre, te vas a buscar un revolú. Diga revolú. Mucho dolor de cabeza. Te lo digo por mi experiencia. Yo creo que todos de una forma u otra nos hemos desesperado en el proceso. Pero Dios sabe hacer que todo obre para bien para los que aman al Señor. Esto es conforme a su propósito, son llamados. Siempre testificamos, a pesar de que llevamos casi 20 años de casados y la vida ha sido muy buena en Cristo y el matrimonio ha tenido sus altas y sus bajas, pero podemos decir, Ebenezer, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Y lo que pactamos en el altar, cordón de 3 dobleces, no se rompe fácilmente. Pero siempre Jaime y yo testificamos en las reuniones, especialmente con los jóvenes, que verdad que tienen esas decisiones trascendentales como lo que es tener un novio, casarse. Son decisiones de verdad trascendentales. No son decisiones como que me voy a poner hoy para ir a la iglesia. O que me voy a comer ahorita cuando salga del culto, que esta pastora se calle ya. Pero siempre Jaime y yo le hablamos a los jóvenes en conferencias de cómo a veces nosotros en el desespero tomamos decisiones a la ligera. Y ciertamente Dios nos unió con un propósito. Dios nos unió al pastor y a mí con un propósito. Eso estaba en el corazón del Padre. Pero definitivamente nosotros consideramos, y creo que en cierta medida acertamos en esta idea, de que nosotros nos aceleramos en casarnos. Pastora, pero ¿cómo tú vas a decir eso? Pues sí. A veces nosotros nos aceleramos en tomar decisiones en destiempo. Entonces, en el caso de él y mío, por presiones religiosas, que no quiero entrar en detalles, presiones religiosas.
nos casamos. Uno de los principios bíblicos que aprendí en ese apresuramiento, y lo voy a decir ahí parcamente, que la religiosidad nos decía, para que se quemen, cásense. Y le tengo que decir delante de Dios que dentro de la religiosidad de citarme un versículo bíblico había una difamación hacia nuestra persona. Y lo digo parcamente y abiertamente porque nosotros no estábamos en fornicación. Pero déjame ver cómo dice la Biblia, a veces las personas, el ladrón juzga por su condición. Y a veces pasa eso. Entonces, la mente de la persona estaba un poco distorsionada, con el tiempo lo pudimos ver, lamentablemente. Y nosotros en esa presión religiosa tomamos decisiones en destiempo. ¿Dios tuvo misericordia de nosotros en ese primer año? Claro que sí. Porque para los que amamos al Señor todo era para bien. ¿Cuántos saben que el primer año de matrimonio es el más difícil? Bueno, todos son difíciles, pero el primer año, esa convivencia, ese adaptarse. Tú vienes con unos patrones de crianza que se unen a otro patrón de crianza y esas dos culturas chocan y en lo que se adaptan es difícil. Y si Dios no está en el centro, imposible. Pero ¿qué pasa? En destiempo nosotros nos apresuramos a casarnos, pero por la gracia de Dios y la misericordia de Dios, la voluntad de Dios era que nos uniéramos. Hasta una visión espiritual tuvo la líder de nosotros. El matrimonio de nosotros es de Dios. Yo no tengo la menor duda ni el pastor. Por eso a veces el enemigo se ha levantado como río, pero Jehová ha plantado bandera de victoria. ¿Cuánto le da un fuerte aplauso al Señor por eso? Pero en destiempo nos apresuramos a cumplir nuestra asignación, porque nuestra asignación era cumplirla juntos. Pero pasamos diferentes situaciones porque nos apresuramos. Así que cuando tú estás meditando en lo que es la asignación del Padre, Ronnie, tú tienes que entender que las cosas tú las haces en el tiempo oportuno de Dios. Porque si las haces en destiempo, y digo Ronnie, pero esto es para todo el mundo y para los que nos están sintonizando, podemos tener dificultades. Aunque le tengo que decir que Dios es tan misericordioso, Dios es tan bueno, que aun cuando nosotros entramos en las piernas hasta home, hoy voy a estar un poquito más de domingo. Él es tan misericordioso que dice, está bien, entraste en la pierna hasta home, pero vente. Y entonces empezamos a cantarle. Y a tu nombre clamaré. Estoy en lo profundo. Sobre las olas miraré en tempestad. Estoy recuperando mi voz. Entonces cuando tú estás hasta tajón, que te embarraste, ay, qué bueno es Dios, que podemos mirarlo a Él y decir, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Me fui en destiempo a tomar decisiones, pero aquí estoy, Señor. Y Dios es tan chulo, diga, Dios es chulo, que no nos tira un rayo, no nos parte por la mitad. Él tiene, dice la Biblia, que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Ese es nuestro Dios. Punto número 3. Cuando tú estás trabajando en ese cumplimiento de asignación, tu asignación, escúchame bien, vendrá con un rompimiento. Eso yo lo he visto en mi vida ministerial. De momento yo estoy diciendo, Señor, en este Kairos, en este tiempo Cronos, manifiesta tu tiempo Kairos. ¿Qué tú quieres que yo cumpla ahora, en este tiempo? Y créanme, he tenido la experiencia de pasar por dificultades que me quieren venir a desenfocar, pero en medio de todo el proceso que Dios está trabajando mi corazón y mi carácter, esa asignación en ese tiempo oportuno de Dios viene con un rompimiento. Diga rompimiento. Y eso lo podemos ver en las bodas de Caná. María, la madre de Jesús, le insinuó, diga María le insinuó,
que debía ser un milagro cuando le dijo que faltaba vino en la boda. ¿Cuántos recuerdan esa escena allá en Juan 2, del 3 al 5? Miren lo que dice. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino, Jesús? Y Jesús le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Aún no ha venido mi hora? Su madre dijo a los que le servían entonces: haced todo lo que os dijere. Jesús convirtió el agua en vino, dice la Escritura. En Juan 2:11 dice: este principio de señales, está atento a esto, este principio de señales, porque cuando ya tú estás ahí en el rompimiento, va a venir un principio de señales, pero a veces no, nos pasan por acá, por arriba, por encima del plato, porque no estamos pendientes. Pero hay un principio de señales. Mira a la persona que está a tu lado y dile: hay un principio de señales, porque Dios opera en señales. Dios nos da señales. Él sabe cómo es nuestra naturaleza y Él nos da señales para que los que están ahí conectados al Padre puedan ver. Pero a veces se nos pasa por el frente y como que no vemos. Pero hay un principio de señales, y en Juan 2:11 dice que este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. Ahí hubo un rompimiento, que si había alguna duda de quién era Jesús, ahí se manifestó. A pesar de que Jesús le dijo a su madre que su hora no había llegado aún, pero ese milagro provocó, lo dice Juan, quedó relatado. Dios inspiró a los hombres por el Espíritu Santo a escribir la Biblia. Y quedó relatado en Juan 2:11 que sus discípulos creyeron en Él. Podríamos interpretar que a lo mejor habían unos que estaban dudosos. Pero a veces no nos importa si alguien tiene duda. Tú sigues conectado al Padre y manifiestas, y que la gente hable. Que los frutos, como dice la Biblia, por sus frutos los conocerán. Y a veces nos desenfocamos. Ay, esta gente no cree en mí. Ay, están dudando de mí. Ay, esto y aquello y lo otro. Ay, Dios mío. Pero eso nos desenfoca. Eso allá ellos con Dios. Tú tienes que seguir enfocado en lo que Dios te ha dado como asignación. Y ya. Si el Padre ya cree en ti, ¿por qué tú vas a dudar de ti? Si el Padre ya te dio la autoridad, la potestad como hija de Dios para hacer las cosas que tienes que hacer, ¿por qué dudas? ¿Por qué dudamos? Entonces, aunque Jesús creía que su hora no había venido aún, en cierta medida yo puedo interpretar, ¿verdad? Y usted tómelo como un bemberiano, que su madre ayudó a Jesús a descubrir que ya era tiempo, era su hora. Y cuando Jesús hizo este milagro, dice la Escritura, obviamente que los discípulos creyeron en Él. Así que te quiero decir con este principio, que así te dice el Señor: vendrá un día donde se va a dar ese rompimiento. No te desesperes. Mira a la persona que está a tu lado y dile: no te desesperes. Ya el día oportuno de Dios está señalado en la agenda del Padre. Y simplemente tú tienes que esperar pacientemente en el Señor, y esa manifestación de rompimiento se va a llevar a cabo en el nombre de Jesús. Se levante la oposición, se levante la enfermedad, se levante lo que se levante, ya Dios lo dijo. ¿Qué puede ser borrado del dedo de Dios? Nada. Nada. Y tú por el dedo de Dios vas a echar fuera demonios, te dice el Señor. Por el dedo de Dios. Te voy a usar de manera poderosa en lo que es la liberación. Por el dedo de Dios echarás fuera demonios. Por el dedo de Dios sanarás enfermos. Por el dedo de Dios traerás apertura de cárcel a través de la prédica del Evangelio.
por el dedo de Dios y en la unción y el respaldo del Espíritu Santo, podrás cumplir tu asignación sin vergüenza, con convicción de que la sangre de Cristo te limpió y tú te mueves en esa unción de liberación apostólica, profética, evangelística, porque el Cristo de la gloria está en usted. Y en el nombre de Jesús el Señor te dice: por el dedo mío vas a echar fuera demonios. Oh, imparto ahora en el nombre de Jesús el don de discernimiento. Vas a discernir. Oh, reme mansuquinda la manso llevai. Vas a discernir lo que es de Dios de lo que no es de Dios. Mansa. Y en el poder y en la autoridad que te ha dado Dios como hijo de Él, hijo del Padre, el Señor te dice: tú eres mi hijo amado en el cual yo me complazco. Oh, en el nombre de Jesús, yo vengo ahora en este tiempo oportuno a sanar tu identidad. Yo vengo a sanar tu identidad. Toda inseguridad se irá en el nombre de Jesús. Todo trauma del pasado se irá en el nombre de Jesús. Yo te rodeo con cánticos de liberación y yo vengo a libertar áreas de tu vida. Oh, en el nombre de Jesús. Todo, tú vas a estar adicto a Cristo. Tú vas a estar sometido al Padre. Oh, Él será tu plenitud de vida. Él lo llena todo en todo. Y yo te veo en el nombre de Jesús, oh, levantándote en el poder y en la unción del Espíritu Santo, sustentado por la gracia. El Señor te dice que te baste mi gracia. Donde tú te manifiestas débil, yo me hago fuerte en ti. Oh, solamente en este kairos de Dios, mira la gracia en ti lo hará. La gracia tiene el poder para apartarte de toda impiedad. La gracia tiene toda la autoridad para sustentarte cuando sientes que vas a desmayar. Yo estoy contigo, te dice el Señor. Mi marca sobre ti en tu ministerio es una marca de amor y de gracia y de compasión y de liberación. Oh, rima mansa catarabashai. Rimon corremansai. Consuélate en mi amor, te dice el Señor. Consuélate en mi amor. Consuélate en mi amor, te dice el Señor. Aleluya. Vendrá con un rompimiento tu asignación. Vendrá con rompimiento tu asignación. Ahí quedó manifestado en las bodas de Caná cómo vino un rompimiento y ocurrió ese milagro poderoso y muchos creyeron. Así que vendrá un día donde se va a dar ese rompimiento. Ten paciencia, no enganches los guantes, no te rindas, te dice el Señor. Vendrá un rompimiento y todos vamos a tener nuestro rompimiento y estaremos bien seguros de que vamos a cumplir nuestra asignación. El Señor dice: cuando yo hiciera volver la cautividad de Sión, cuando yo hiciera volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan y nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza, porque grandes cosas hará Jehová con Centro Cristiano, Reino de Embajadores, porque grandes cosas hará Jehová con Jonathan Muñiz Cordero, porque grandes cosas hará Jehová con Carolina Vargas Cintrón, porque grandes cosas hará Jehová con Cándida Román, porque grandes cosas hará el Señor con Perla del Mar. Y así te dice el Señor: oh, te daré visiones. Tu primera palabra profética, segunda no sé cuál es, pero el Señor dice: te daré visiones. Escríbelo, mamá, en su journal. Le daré visiones. Visiones. Óyeme en su coya mansaya. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán. Y los oídos de los sordos se abrirán. El cojo saltará. El cojo saltará. Con el arpa danzará. La lengua de los mudos se abrirá. Masaya, cubre esta dama, Señor. Yo la veo ya como esa dama que tú has pensado, Padre. Oh, Kabamasay, gracias, Señor.
Tú impartes visiones espirituales. De la boca de los niños y los que maman, tú fundaste la alabanza. Y yo cubro, Señor, esta dama, Señor. Yo declaro que toda la asignación por la cual ella fue entretejida en el vientre de su madre se cumple en el nombre de Jesús. Él estableció un principio y un fin. Y Dios es un Dios de kairos. Y en los tiempos kairos de Dios, Perla de Mar manifestará la gloria de Dios. En los tiempos kairos que se aproximan. Gracias, Padre, por esta nena, Señor. Gracias, gracias. Iglesia, dale gracias al Señor por la vida de Perla del Mar. Gracias, papá. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, te adoramos, Señor. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? ¿Cuántos están a la expectativa de que viene un rompimiento para esta casa? ¿Cuántos están en la expectativa de que viene un rompimiento para la juventud de esta casa? ¿Cuántos están anhelantes de ver ya el avivamiento profetizado? Viene con un rompimiento, pero los corazones se están alineando para cumplir la asignación del Padre. Cuando esos corazones comienzan a alinearse, ahí viene el rompimiento y milagros, prodigios, portentos se van a manifestar. Dios va a manifestar milagros físicos en el nombre de Jesús, pero viene con un rompimiento de que te sometas a cumplir la asignación del Padre. Mientras buscas el reino de Dios y su justicia, lo demás viene por añadidura. Punto 4. Mira a la persona que está a tu lado, dile: no hagas la asignación de otro. Ay, Dios mío, con esto sí que se tiene que luchar. Hay mucha gente que quiere imitar a otras personas. Y está bien. Yo creo que nosotros podemos emular virtudes de otras personas. No me malinterprete. Yo soy una imitadora de Jesús. Usted es un imitador de Jesús. Pero usted tiene en su ADN espiritual una genética ahí para usted. Jonathan, Dios lo hizo como Dios quería que él fuera. Y Dios hizo a Grace como Dios quería que ella fuera. Dios hizo a Débora como Dios quería que ella fuera. Y Dios hizo a Betsaida como Dios quería que ella fuera. Ámate, acepta quien tú eres y cumple tu asignación. Sed imitadora de mí como yo de Cristo. Tú puedes mirar a tus líderes. Pero cuando hablo de hacer la asignación del otro, es porque a veces nos desenfocamos y como admiramos ministerios, comenzamos a querer hacer como ese ministerio. Y posiblemente esa no es la asignación que Dios te está llamando a hacer, porque cuando te estás cumpliendo tu asignación, tú fluyes. Cuando yo entendí esto, yo dejé de ponerme cargas en mi vida. Porque antes yo me paraba a predicar y yo decía: Dios mío, tengo que predicar como Jaime. Yo predico como yo soy. Pero yo estaba en la trampa de que yo tenía que predicar como mis líderes. Pero cada uno predica, cada uno enseña, cada uno da dádivas, cada uno danza, cada uno canta, cada uno hace su habilidad de acuerdo a como Dios lo entretejió en el vientre de su madre y como Dios lo usa. Y créame, eso da una libertad. Porque ya tú no estás poniéndote otra armadura que no sea la que Dios te dio. No sé si recuerdan cuando David intentó ponerse la armadura ¿de quién? De Saúl. Esa no era la armadura que Dios estaba llamando a David que se pusiera para pelear. Y porque entonces nosotros nos empeñamos en querer cumplir la asignación del otro cuando Dios mismo te ha dado una asignación gloriosa. Tú te tienes que mover en esa asignación. Entonces tratas de ponerte otra asignación, otra carga que Dios nos te está llamando a hacer. Y tenemos que tener mucho cuidado de eso. Por eso han venido rompimientos en la iglesia, división en las iglesias. Porque comenzamos a usurpar lugares de autoridad que Dios no nos ha posicionado. Tú tienes que entender cuál es tu posición, cuál es tu asignación en este Cairo. Dios, mientras tú eres fiel en esa asignación, te va a llevar a otras. Pero a veces se mete la confusión y estas cosas comienzan a pasar.
Así que no hagas la asignación de otro, tú tienes tu propia asignación. Ama tu asignación, fluye en tu asignación. Porque tu asignación es tan importante como la asignación de tu hermano. Todos somos miembros de un solo cuerpo. Si todos quisiéramos ser ojos, ¿dónde estaría la boca? Si todos quisiéramos ser oídos, ¿dónde estarían las piernas? Si todos quisiéramos ser piernas, ¿dónde estarían las manos? Todos somos miembros de un solo cuerpo. ¿Cuántos levantan un fuerte aplauso al Señor y dicen, yo voy a ser ojo, yo voy a ser cabeza, pero no voy a querer ser lo que Dios no me llamó a ser? Y cuando tú estás seguro de que no estás queriendo imitar la asignación de nadie más, tú te mueves de acuerdo a lo que Dios te llamó. Amén. Hoy las redes sociales impactan tanto a los jóvenes como a los mayores. Provocan que la gente quiera parecerse a otros. Pero nuestra asignación nunca llegará si estamos haciendo la asignación de otro o queremos hacerla pareciéndonos a otros. Tenemos que tener mucho cuidado en las redes sociales de nosotros querer imitar gente que admiramos. Eso pasa en todas las esferas. A veces adoptamos modas, a veces adoptamos cosas que no tienen que ver nada con nuestra asignación. Y no venga a ponerse legalista y religioso a decirme, ay, esta pastora. No es eso. No es eso. Uno puede imitar cosas lindas que la gente está haciendo. Pero si Dios quería que tú fueras como esa persona, ¿te hacía como esa persona? Entonces tenemos que tener cuidado de cómo a veces el impacto de las redes sociales, y yo creo mucho en las redes sociales, me fascinan las redes sociales, porque tienen su fin en este reino. Pero tenemos que tener mucho discernimiento y cuidado, porque a veces las mismas modas, las mismas cosas quieren tratar de venir a desvirtuar lo que Dios quiere que tú manifiestes. Tú eres una adoradora, tú eres un adorador, tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios y tú tienes que caminar de acuerdo a cómo Él te creó. Y número 5, tener seguridad en uno mismo. Diga, tener seguridad en uno mismo. Para hacer tu asignación deberás aprender a confiar en ti, a creer en Dios. Dios te ha dado dones, habilidades porque confía en ti, pero tú también tienes que confiar en ti. No trates de imitar a nadie, ni de parecerte a nadie. Solo sé tú. Haga una oración conmigo corta. Diga, de ahora en adelante, yo seré yo en Cristo. Amén. Sea auténtica. ¿Por qué queremos ser copias si Dios te hizo original? Hay que ser original. ¿Te acuerdas de esa canción? Es ochentosa. Hay que ser original. ¿Quién la cantaba? Jamón, ayúdame. Te voy a tirar en medio también. La banda desafinada. Así estoy yo hoy, desafinada. A mí tú me pusiste la banda tormentosa. Ah, de los 90. Yo entendí tormentosa. ¿Ves? Vino un espíritu de confusión aquí. Noventosa. Pero recuerdan, hay que ser original. Sea auténtico. Es que Dios te dio esa autenticidad. Y tú la vas a usar. ¿Cuándo? En este tiempo, mientras se diga hoy. Hoy es un día de cambio. Hoy es un día de cambiar el chip. Diga, yo voy a cambiar el chip. Hoy es un día de enfocarnos en nuestra asignación. Se acabó la pérdida de tiempo. Se acabó el ñeñeñe. Se acabó la autoconmiseración. No somos insensibles al proceso que tú estés pasando, pero tú tienes que cumplir una asignación. Recuerdo la historia de los leprosos, era que mientras iban, eran, ¿qué? Sanados. Miren, te dice el Señor en esta mañana, mientras tú vas cumpliendo tu asignación, te dejas de ñeñeñe ya. Perdonen la palabra griega esta, pero Dios me tiene que hablar así a veces a mí. Déjate de ñeñeñe, déjate de autovictimizarte, déjate de la autoconmiseración, déjate de estar, ay Dios mío, tengo catajo. Mira, déjate de eso, son vainas del enemigo. Tú mientras ibas cumpliendo tu asignación, serás sanada. Si tú supieras las veces que he estado quebrantada con tantas situaciones y no abandoné mi asignación, pero mientras iba arrastrando los pies, como le decía el domingo pasado,
Yo era sanada, yo era consolada, yo era animada. Yo decía, Señor, no puedo, pero el Señor me decía, bástate en mi gracia. Mientras tú vas haciendo mi asignación, yo te voy a sanar de ese quebranto que has tenido. Mientras tú vas continuando tu ministerio, yo voy a hacer grandes cosas contigo. Mientras tú vas. Oh, en el nombre de Jesús tú serás sanada. Oh, Rabacandere Basai. Mantente enfocado. Es muy importante para poder hacer tu asignación. Jesús estaba tan enfocado en lo que sabía que debía hacer. Por eso en Marcos 1:35 al 38 dice, levantándose muy de mañana. ¿Cuánto hace que no te levantas muy de mañana? Siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Miren, Jesús vino a cumplir su asignación. Él estaba enfocado. Entonces los discípulos le dijeron, todos te buscan, pero Jesús no se deslumbró con la fama. Todos te buscan. Ay, sí, de verdad. ¿Me están buscando? Ay, de verdad. Wow. Selfie. Ay, sí. Llegó la gran profeta. El gran evangelista. La fama. Y yo no estoy en contra de la fama porque Jesús tenía fama. Lo que estoy en contra es cuando la fama comienza a dañar el corazón. Y si comienza a dañar el corazón, daña la asignación. Y antes de la caída viene la altivez de espíritu. Así que Jesús no se deslumbró con la fama, no se desenfocó de su llamado y por eso les contesta, vamos a lugares vecinos porque para esto he venido. O sea, yo no vengo a perder tiempo. Yo vengo a hacer la voluntad del que me envió. Yo vengo a hacer la voluntad de papá. Y esa asignación en la que yo estoy conectado y no me importa nada, yo voy a seguir hasta llegar a la cruz, hasta morir. Levantarme de esa cruz y empoderar a esa humanidad que vine a salvar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que yo declaro hoy también sobre estas redes sociales, salvación para tu casa. Así que Jesús, volviendo a la asignación, nos dijo a nosotros en esa bella comisión que está en esa pared, que nuestro llamado en la iglesia es a ser simpatizantes. Es a ser seguidores, así como fanáticos. O nuestro llamado es a ser discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Llevamos 13 años sabiendo que esa es nuestra asignación como iglesia. Miren, iglesia, mi amada hermana, iglesia preciosa, es con discípulos con los que se alcanzan las multitudes de almas para Jesús. Y me voy a explicar con este principio y este punto. Yo no te estoy hablando de multitudes que estén concentradas en un solo lugar. Si Dios nos quiere dar ese tipo de multitud, gloria a Dios. Pero yo me enfoco más en yo hacer un discípulo y una discípula del Señor que en 13 años de ministerio, por aquí, por esta visión local global, ha pasado mucha gente que están ministrando en diferentes partes del mundo y se están ganando vidas para Cristo. Ya yo estoy haciendo discípulos y ya yo he hecho multitudes con el ministerio. Porque de una forma u otra, por la gracia de Dios, ya Dios nos ha usado en eso. Pero a veces nos encajonamos en los estadios. Cuando tú no sabes si ese discípulo que tú estabas formando está en otro lugar haciendo un avivamiento allá de estilo Pedro. 3,000 se convierte en 5,000. Entonces tenemos que entender que nuestro llamado y nuestra asignación como iglesia local global es hacer discípulos. Por eso los discipulados en esta casa se van a incrementar. Aquí no venimos a perder el tiempo. Aquí venimos a ser discípulos, embajadores del reino, que entiendan que tienen un llamado que cumplir y una asignación. Por eso le adelanto que habrá ajustes. Mientras tú vas en el cumplimiento de tu asignación, tienes que dar espacio a los ajustes. Diga ajustes.
ahí es que nos empezamos a quejar. Ahí es que empezamos a chillar. Ahí es que empieza a incomodarnos. Ahí siento el aguijón. Pero la Biblia dice que la lengua del sabio es como aguijón, ¿verdad? En los proverbios, ayúdenme que ustedes están enseñando los proverbios a los jóvenes. Es como que cuando alguien te da un consejo sabio, es como un aguijón que te dice, ¡ay! Me está sacando de la comodidad. ¡Ay! Me está sacando de confort. ¡Ay, Dios mío! Entonces, cuando tú estás haciendo tu asignación, habrá ajustes. Eso es una cosa bien importante, diga, cosa bien importante, que tengo que saber cuando yo encuentre mi asignación. Es que habrá ajustes. Dios te dirá que hagas algunos ajustes. Y estará bien. Y lo importante es ser guiado por el Espíritu Santo. Créanme que cuando Dios ha pedido en mi vida ajustes, obviamente yo sé que estoy guiada por el Espíritu Santo, no es por mi propia opinión. No me fío de mi propia prudencia. Estoy sabiendo por convicción de mi espíritu que es el Señor que me está diciendo, Janet, tú tienes que hacer ajustes. Y te puedo decir que he hecho ajustes que me han dolido, que me han sacado de mi zona de comodidad, que me ha hecho llorar. Pero créanme, cuando he cedido a la voz del Espíritu y he obedecido y he aceptado los ajustes que el cielo me está demandando aquí en la tierra, he visto la manifestación de la gloria de Dios. He visto como el Señor me ha añadido todas las cosas que yo he querido en el nombre de Jesús. Juan 1 del 11 al 12 dice, ya mismo termino, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús vino primeramente a los judíos, pero sobre el camino, diga sobre el camino, Dios le mostró que su llamado era para todos, judíos y no judíos. En Mateo 15:24 queda evidenciado la mujer sirofenicia. ¿Cuántos recuerdan la historia de la mujer sirofenicia? Que le pide un milagro para su hija, que era gravemente atormentada por un demonio. Y Jesús le dice, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ella insistió, diga, pero ella insistió. A veces tenemos que insistir en esas asignaciones. Y Jesús le dijo, no es bueno, válgate qué clase de contestación le dio Jesús. No es bueno tomar el pan que le toca a los hijos y dárselo a los perrillos. Y ella le contestó. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Jesús dijo, grande es tu fe, mujer, como tú quieres. Y su hija fue liberada de ese tormento. No solamente ahí quedó evidenciado que él vino a servir a los judíos, sino a todos por igual. Miren esa respuesta que esa mujer le dio. Eso movió el corazón de Jesús. Jesús no se quedó ahí, rajatabla ahí. Él hizo ajustes, porque él era movido por el Espíritu. Y cuando tú estás segura de que el Espíritu es que te está moviendo, tú haces ajustes, aunque en tu mente finita diga, pero es que esto no debe ser. Es que no está bien darle el pan de los hijos, que se está refiriendo a la liberación a los perrillos. O sea, mujer, tú eres como un perrillo, tú no mereces nada. Pero esa mujer demostró una fe brutal y le dijo, está bien, Señor, y de esto yo te puedo dar fe, porque cada vez que a mí se me cae una migaja del comedor de mi casa, la que está allí, la perrilla mía Grecia, se la come. Yo sé que los perritos de Katia también, y los de Jonathan, para que nadie se sienta mal que no mencione a sus perritos. ¿Cuántos tienen perritos aquí? Levante la mano. ¿Verdad que cuando caen las migajas de las cositas que usted quiere? No, yo le voy a dar comida seca, muchacho. Eso se cae cuando, ese argumento se cae cuando de pronto tú estás comiendo y se te cae algo y allá tú miras para el piso y ya está mapeadito. ¿Verdad, Noelia? Entonces, Jesús tuvo que hacer ajustes. Diga, yo tendré que hacer ajustes.
por amor al Padre, por amor a la voluntad de Dios. De todas maneras, ponte a pensar. Realmente, ¿tú estás aquí para qué? ¿Para qué tú estás aquí en esta tierra? ¿Para ponerte una ropa bonita? ¿Para guiar un carro bonito? ¿Para tener un doctorado? Eso es pasajero. Tú estás aquí realmente para cumplir una asignación que el Padre, por el puro afecto de su voluntad, te confió y te dio toda la capacidad, toda la habilidad para hacerlo. Así que los ajustes son buenos, mis amados embajadores, mis amigos que nos sintonizan en las redes sociales. Tú debes estar atento en todo momento a la voz de Dios para hacer estos ajustes y asegurarte que no te desvías de tu llamado, al contrario, que es tu asignación. Ahí está la clave. Ahí está lo quirúrgico de la situación. Ahí está el meollo del asunto. Cuando tú sabes que eres hija de Dios, hijo de Dios, que tienes la convicción de que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu, y el Espíritu cuando nos dice, mira, haz este ajuste, haz este otro ajuste, tú te vas a derramar delante de la presencia del Señor y decir, Señor, yo sé que esto me va a costar, pero yo voy a hacer los ajustes. Y por eso usted está sentado en este lugar en el día de hoy. Dese un aplauso usted mismo en esta mañana, porque usted tuvo que ajustar. Dáselo fuerte al Señor. Yo siento en mi espíritu que muchos ajustes se tuvieron que hacer para que tú estuvieras sentado en este lugar. Pero mientras tú te ajustaste al modelo del cielo, a la agenda de Dios, Dios ajustará todas las cosas. Al final de la vida, lo único que nos dará la satisfacción no es la chaqueta que tengo, no son los tacos que tengo, no es el maquillaje fancy que tengo, no los espejuelos fancy que tengo. Al final de la vida lo que nos dará la satisfacción realmente, seres humanos, hijos de Dios, que están escuchándome aquí en las redes sociales, es haber cumplido a cabalidad la asignación por la cual nosotros fuimos llamados. Al final del día, lo importante es que tú digas consumado es. Me dieron hasta por dentro del pelo. Pasé tumulto, pasé naufragio, pasé enfermedades, pasé difamación. Me están criticando. El hermano apartado se fue. A pesar de todo, lo importante es lo que el Padre dice de ti. La satisfacción de que tú te moviste por el Espíritu y el Padre está complacido con esa movida. El Padre está complacido con ese ajuste. El Padre está complacido y tú vas a ver el fruto en el nombre poderoso de Jesús. Así que Jesús terminó su asignación y quedó satisfecho. Y dice la Escritura, que es tan importante la Escritura, en Isaías 53:11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Cuántos saben que Jesús tuvo aflicción en su alma? ¿O él la pasó chilling en la cruz? Vamos, búscame la cruz. Jonathan, ¿la encontraste? Se colgó. Vamos a buscar unos clavos. Ahí, miren, tuvo una aflicción, pero dice que quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. O sea, Jesús padeció en esa cruz, pero dice que verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Jesús sufrió por nuestros pecados. Nuestros pecados lo pusieron triste. ¿Cuántos dicen amén? El castigo ese es sentirse que se hizo por primera vez pecado cuando él no tenía pecado. Esa manifestación de sentirse separado de papá, eso debió ser fuerte para Jesús. Y a pesar de todo eso, pero cuando nos ve cargando nuestra cruz y siguiéndola, cuando nos ve predicando su palabra, cumpliendo su asignación, cuando nos ve como iglesia llevando el testimonio y donde estamos, cuando Él nos ve que estamos realizando nuestra asignación, Él queda satisfecho, escúchame bien, Él queda satisfecho por haber cumplido Él su asignación. O sea que en ajo y habichuela, cada vez que tú cumples tu asignación, el Padre tiene agrado de que valió la pena cumplir su asignación, no bajarse de aquella cruz, terminar lo que tú tenías que terminar, de hacer la voluntad del Padre para engendrar hijos, la nueva humanidad, la creación perfecta
en Adán, en ese postrer Adán, para poder llenar la tierra, sojuzgarla, establecer el reino de Dios, su justicia, predicar el evangelio. Cada vez que tú te muevas misericordia, cada vez que tú te mueves sin fanfaria, te mueves en lo cotidiano, hacer lo que tienes que hacer, el Padre tiene complacencia de que tú estás cumpliendo la asignación. Y el Señor te dice: yo he visto que has estado cumpliendo tu asignación, y viene un tiempo de fruto, viene un tiempo donde vas a ver la manifestación de mi gloria, porque te has movido y has hecho ajustes, y los ajustes van a desatar un rompimiento en el nombre poderoso de Jesús. Ponte de pie en esta mañana.